Muy buenas, mi nombre es Ignacio Velázquez, soy anestesiólogo del Hospital de Alta Resolución de Guadix, soy coordinador de su unidad del dolor y formaba parte de la candidatura que presidía el doctor Luis Miguel Torres a la Sociedad Española del Dolor y que hemos sido excluidos por una decisión del comité electoral. Y me veo obligado a utilizar esta vía de comunicación, expresión y difusión de lo que ha ocurrido, porque desgraciadamente en la pasada asamblea del 17 de octubre, dirigida por el presidente de la Sociedad Española del Dolor, el doctor Juan Antonio Mico, no pudimos hacer uso de la voz, sorprendentemente. En ruegos y preguntas se nos negó la voz, tanto al doctor Torres como a mí, de preguntar qué es lo que había pasado en el proceso electoral. Además, se hizo alusión a que los ruegos y preguntas tan solo se podían hacer preguntas y ruegos referentes al orden del día según los estatutos. Yo me he revisado los estatutos y ese precepto no aparece en ningún sitio. Ese precepto no aparece en los estatutos. Por tanto, yo creo que ha habido un error, cuando no un engaño por parte del presidente de la Sociedad Española del Dolor. El caso es que no hemos podido hablar y por tanto me veo en la obligación de, a través de este medio divulgativo de redes sociales, de explicar qué es lo que ha pasado, ¿no? Bien, como ustedes saben, el 20 de enero la Junta Directiva de la Sociedad Española del Dolor convocó elecciones para el 16 de mayo. Posteriormente, en marzo, se declaró el estado de alerta como consecuencia de la pandemia del coronavirus y posteriormente se nombró una comisión electoral, por cierto, comisión electoral sin contar absolutamente con ningún miembro de la candidatura opositora, digamos, porque había una candidatura oficialista, ¿no? Pues bien, el 30 de abril, la comisión electoral toma su primera decisión, que es suspender transitoriamente las elecciones y que la votación se hará única y exclusivamente de forma telemática y por correo. Posteriormente, en otra reunión del 8 de mayo, nueva resolución de la Comisión Electoral en la que se suspende completamente el proceso electoral y se dice que se harán elecciones coincidiendo con el Congreso de Bilbao de 2021. Y se descarta, en esa resolución de la Comisión Electoral, se descarta totalmente el voto telemático porque ha dado muchas dificultades y no es, digamos, el elemento esencial y fiable para realizar unas votaciones. Nosotros recurrimos a esa decisión de suspender totalmente las elecciones porque creemos que era necesario y conveniente realizarlas y hay una nueva resolución del 3 de junio, en la que la Comisión Electoral vuelve a cambiar de criterio, convoca elecciones para el 17 de octubre y suspende el voto por correo, dando tan solo posibilidad para que sea voto telemático, que lo había suspendido anteriormente, y el voto presencial. Bien, la sorpresa es esta supresión del voto por correo, ¿no? Voto por correo que recurrimos. Hay que tener en cuenta que el 12 de julio son las elecciones en el País Vasco y en Galicia. Y el 12 de junio se celebran esas elecciones con voto por correo. Pero es que posteriormente, en septiembre, han sido las elecciones al Colegio de Médicos de Madrid, en el que el voto por correo también ha sido válido. No debemos olvidar que el voto por correo está recogido por una ley orgánica, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en su artículo 4. Pero es que además los estatutos recogen en su artículo 12, apartado 4 y 5, el voto por correo como voto obligatorio, que además es refrendado en el reglamento del 18 de mayo de 2019, que esta misma Junta Directiva aprobó. Luego, por tanto, tenemos aquí una clarísima infracción de la Comisión Electoral suspendiendo el voto por correo que estatutariamente, que por legislación estatal y por reglamento es de obligado cumplir. Además, sin ninguna explicación. Yo todavía no conozco ningún informe sanitario que nos diga que el voto por correo puede producir mayor contagio que el voto presencial. ¿Qué es el argumento que se utiliza? Es decir, se permite el voto presencial, que al final no se ha podido realizar, pues porque se había declarado de nuevo el estado de alerta dentro de Madrid, pero, sin embargo, el voto por correo no se permite supuestamente por contagio. Me gustaría conocer ese informe sanitario que impide que se pueda votar por correo, por el peligro de contagio. Bueno, a pesar de todas estas
peripecia, nosotros concurrimos a las elecciones, a pesar de que no se nos haya tenido en cuenta ninguna de las alegaciones ni de los recursos que hemos presentado, vamos, y el 29 de septiembre, 2 días antes de iniciar el proceso electoral, el Comisión Electoral decide excluirnos de la campaña electoral. ¿Por qué? Mira, razones tan peregrinas como que al doctor Torres se le había dado una entrevista en una revista sanitaria, hablando de cosas muy genéricas. Segunda razón, porque se han mandado artículos o se han mandado informes o se han mandado reclamaciones al correo personal de los miembros de la Comisión Electoral, que son compañeros nuestros, y que si se ha mandado al correo personal es sencillamente para que tuvieran constancia de que nuestras reclamaciones tuvieran fin, si tuvieran el objeto de ser visto por estos miembros de la Comisión Electoral. Y sencillamente por un pequeño defecto de forma, como puede ser también una información aparecida en redes sociales, se nos excluye. Es decir, por un mínimo defecto de forma, supuestamente se está conculcando un derecho fundamental de más de 400 socios que tenían la intención de votar esta candidatura, se les excluye su derecho a ejercer libremente el voto. Y así se mantiene, y así llegamos a la asamblea del 17 de octubre en la que nosotros reclamamos nuestro derecho a hablar y se nos prohíbe. Bueno, esta es la realidad. Realidad es que además se dice que si nuestra candidatura, Construyendo Masé, fue obstruccionista y no buscamos ningún acuerdo y demás. Mire, voy a dar a la luz un correo que el día 13 de mayo yo le mandé al doctor Mayoral, le mandé al doctor Mico, a raíz de un correo que yo había tenido con el señor Mico, doctor Mico, presidente de la Sociedad Española del Dolor. Y lo hago porque creo que es necesario saber hasta dónde hemos llegado para intentar llegar a acuerdos. El correo dice textualmente: ante las distintas vicisitudes por las que está atravesando la SED y con el ánimo de buscar una solución positiva para todos y especialmente a la sociedad, he estado hablando con Juan Antonio Micó, nuestro presidente, y esta solución me propone. Hola Ignacio, entiendo que yo tengo que dar cumplimiento estatutario a lo que me indica el acta de la Comisión Electoral y es lo que he hecho textualmente. Comunicarlo a la candidatura y comunicarlo a los socios. No puedo discutir ni obviar lo que se ha aprobado por la Comisión Electoral reglamentariamente, ya que es un órgano de la SED. Las candidaturas entiendo que sí pueden hacerlo, pero sin intervención de la presidencia. El asunto de la gobernanza está en manos del gabinete jurídico, pero ello no se cita aún en la carta enviada a los socios, pero se hará. El mensaje que ha enviado Luis Miguel lo he remitido también al gabinete y he pedido un informe previo. Yo modestamente no veo tan desesperada la situación si hay acuerdo de los intereses de la sociedad por encima de las candidaturas. Lo que se puede hacer se hará, pero dentro de los límites que marcan los estatutos. Lo que pueden hablar las candidaturas entre ellas, en eso quedamos, que lo transmitan oficialmente a la presidencia con un acuerdo firmado y se estudiará la mejor forma de llevarlo a cabo por el bien de la SED. Son las candidaturas las que deben dar el paso. No cambia nada de lo que hablamos de hacer lo mejor para la SED. Un abrazo y el afecto es mutuo sin fisuras. Yo digo, a tenor de este comentario, te propongo al doctor Mayoral, que es a quien me ha dirigido el correo, que mantengamos una reunión telemática miembros de las dos candidaturas, quien tú creas o quieras, y busquemos una eficaz y satisfactoria solución a esta alegal e interina situación. Con el ánimo de ser constructivo, recibe un abrazo. Este correo se lo mandé al doctor Víctor Mayoral y al doctor Mico del 13 de mayo. Todavía estoy esperando respuesta. Y la respuesta es que el 17 de octubre, en la asamblea pasada, no nos dejaron hablar. ¿Qué es libertad de expresión? Libertad de expresión es decir aquello que a la gente no le gusta oír, decía George Orwell. Y por lo visto, a los miembros de la actual Junta Directiva y a su presidente no le gusta nada de lo que tenemos o podamos decir. Y esta es la realidad de lo que ha ocurrido con datos y papeles.